Nunca imaginé que, a mis 72 años, sería la traición de mi propia sangre la que desenterraría a la mujer fuerte que siempre fui, enseñándome que el amor más difícil, y a la vez más liberador, es el que uno se tiene a sí mismo. La luz de la tarde se filtraba por los ventanales del estudio, iluminando motas de polvo que danzaban sobre el escritorio de caoba que había sido de Roberto, mi amado esposo, cuya ausencia de 5 años aún pesaba en el silencio de la casa grande, un silencio que mis hijos confundían con vacío y yo, hasta hacía poco, con una pena eterna. Mis dedos, surcados por el tiempo y por miles de páginas corregidas en mi época de directora de escuela, acariciaban el borde desgastado de la tetera de porcelana, el último regalo de Roberto, mientras afuera el jardín que cultivamos juntos parecía agostarse, reflejando la lenta marchitación de mi paciencia. Aquel no era un día cualquiera, era el día del parteaguas, el instante en que la condescendencia acumulada durante años alcanzó un punto de no retorno. La pantalla de mi teléfono, un artefacto moderno que mis hijos me impusieron para emergencias, vibró con un zumbido siniestro, interrumpiendo la paz precaria de la tarde. Era un mensaje de mi hija Laura, y sus palabras, frías y calculadas en la pantalla luminosa, no preguntaban, sino que dictaban sentencia. Mamá, hemos tomado una decisión. No podemos permitir que sigas sola en esta casa que se te cae encima. He reservado cita para que visites Villa Serena, el jueves. Es una residencia maravillosa, con todo incluido. Te va a encantar. Algo dentro de mí, algo que había permanecido agachado, paciente y sumiso durante tanto tiempo, se quebró con un crujido seco y definitivo, no como una debilidad, sino como la liberación de una cadena que ya no podía soportar más peso. No era la primera vez, por supuesto que no. Era la gota final en un océano de pequeñas humillaciones, de miradas compasivas que ocultaban desprecio, de conversaciones que morían cuando yo entraba a la habitación, de planes de vacaciones familiares para los que ya no me consideraban apta, de regalos de Navidad que eran batas o zapatos cómodos, jamás un libro o un perfume, como si mi esencia intelectual y femenina hubiera expirado junto con mi esposo. Pero este mensaje era distinto, era la culminación de su arrogancia, la creencia absoluta de que mi vida, mi espacio, mis recuerdos, les pertenecían para ser dispuestos a su antojo. Y ninguno de ellos, en su ciega seguridad, en su mundo de apariencias y comodidades, imaginaba lo que su mensaje había desatado, lo que esta mujer de 72 años, canosa y aparentemente frágil, estaba a punto de hacer. Dejé la tetera sobre el escritorio con un suave golpe que resonó en la habitación silenciosa, mi corazón latía con una fuerza que no sentía desde los días de lucha en la escuela, y caminé con una determinación renovada hacia el centro de la habitación, hacia la computadora portátil que ellos mismos me habían regalado con un paternalismo que ahora me sabía a hiel. Al pasar, mi reflejo en el espejo antiguo del pasillo me mostró a una mujer de rostro sereno, cabello cano recogido en un impecable moño bajo, vestida con un sencillo pero elegante traje pantalón de lino color crema. No vi a la anciana vulnerable que ellos creían estar rescatando, vi a la directora Elena Mendoza, la mujer que había dirigido una institución educativa con mano firme y corazón grande, la que había manejado presupuestos complejos, negociado con sindicatos y consolado a adolescentes. Con el alma rota. Abrí la laptop, el brillo de la pantalla iluminó mi rostro decidido, y mis dedos, que tantas actas y discursos habían escrito, teclearon la contraseña con una precisión que desmentía cualquier noción de senilidad incipiente. Accedí al portal de mi banco, y la cifra que apareció en la pantalla no era solo un número, era mi libertad, mi vindicación silenciosa. No solo estaban los ahorros de toda una vida de trabajo docente, la generosa pensión de Roberto como ingeniero civil jefe, sino también los frutos de las astutas y discretas inversiones que habíamos realizado juntos durante décadas. Guiados por libros de economía y una visión a largo plazo que mis hijos, obsesionados con el consumo inmediato, nunca habrían comprendido. Ellos solo veían a una viuda, a una carga potencial, nunca vislumbraron a la economista pragmática, a la estratega que se ocultaba tras el rol de la abuela bondadosa que siempre tenía galletas recién horneadas. La chispa que había encendido esta pradera seca de resentimiento había saltado apenas unas horas antes, con la inocencia brutal que solo un niño puede poseer. Mi nieto Lucas, de 8 años, me había llamado por videollamada, su rostro,
un mapa de pecas y dientes separados, llenó la pantalla con su energía desbordada. «Abu, ¿es verdad que te vas a vivir con nosotros?», preguntó, sus ojos brillantes de emoción. «Papá dice que tu casa es muy grande para una viejita sola y que te vamos a poner una habitación grandota en el sótano. Tiene una ventana chiquita, pero yo te voy a bajar mis legos y mis dibujos todos los días». La sonrisa se congeló en mis labios, el dolor fue un puñal de hielo que me traspasó el pecho. No era la inocencia de Lucas lo que me hería, era la conversación adulta que había tenido lugar a sus espaldas, decidiendo mi destino, desmantelando mi vida, reduciéndome a un mueble más que trasladar a un rincón oscuro. «Cariño», logré articular, manteniendo mi voz en un susurro calmado que ocultaba el torbellino interior. «Tu abuela todavía está decidiendo muchas cosas sobre su futuro». Lucas, ajeno al terremoto que sus palabras habían provocado, siguió parloteando sobre su nuevo videojuego, hasta que la figura de mi yerno Carlos apareció al fondo, tomó el teléfono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo con esa voz condescendiente que tanto detestaba: «Doña Elena, no canse al niño con sus cosas. Ya hablaremos nosotros los adultos para coordinar todo. ¿De acuerdo?». Y la pantalla se oscureció, dejándome sola con el eco de mi humillación, un fuego lento que me ardía en las mejillas. Recordé, con una claridad dolorosa, el día de la madre de hacía 3 años, cuando sugirieron que donara el juego de comedor de madera maciza que Roberto y yo compramos en nuestra luna de miel porque ya no está de moda. «Mamá, ocupa mucho espacio y parece de museo». O la vez, hace 2 veranos, cuando planearon un viaje a la playa en familia y simplemente asumieron que yo no querría, o podría, ir, argumentando que el viaje sería demasiado agotador para ti a tu edad, y además, ¿quién cuidaría la casa? Cada ocasión fue un pequeño corte, un arañazo superficial en mi autonomía que, sin embargo, sangraba lentamente. Tras la partida de Roberto, una parte de mi alma se apagó para siempre. Me sumí en una niebla de dolor que creí insondable, y en mi vulnerabilidad, permití, incluso alenté sin querer, que ellos tomaran las riendas, que manejaran los papeles, que protegieran a la pobre viuda indefensa. Fui paciente, acomodé sus intrusiones creyendo que era una forma de amor filial, que era su manera de lidiar con su propio duelo. Lo que nunca sospecharon fue que, en la profundidad de mi pena, también encontré una feroz y lúcida claridad. Roberto y yo, ambos maestros de profesión y de corazón, habíamos vivido con una frugalidad elegante pero con una inteligencia financiera aguda. Ahorrábamos metódicamente, invertíamos en bienes raíces de bajo perfil, en fondos de inversión conservadores pero constantes. Él solía tomar mi mano por las noches, en este mismo estudio, y decirme con su voz serena: «Elena, la independencia económica es la mayor libertad a la que puede aspirar una persona, y para una mujer, es su ciudadela inexpugnable». Esa ciudadela, construida ladrillo a ladrillo a lo largo de 50 años de matrimonio y trabajo, permanecía oculta tras la fachada de la abuela jubilada, la que hacía las mejores magdalenas del barrio. Subestimaron por completo la mente analítica que durante décadas había equilibrado el presupuesto de una escuela pública, había negociado con proveedores astutos y había dirigido a un personal diverso y a veces conflictivo de más de 60 personas. Subestimaron el fuego de la dignidad que aún ardía, vivo y bravo, bajo la ceniza gris de mi cabello. Algo dentro de mí se rompió para siempre, y en esa ruptura encontré no el vacío, sino la forma sólida de mi propia fortaleza. Cerrando la sesión del banco con un clic firme, abrí una nueva pestaña en el navegador y tecleé propiedades en venta, zona tranquila, seguridad privada, jardín, lista para mudarse. No buscaba una casa, buscaba un bastión, un santuario inexpugnable donde mi espíritu pudiera sanar lejos de miradas condescendientes. Después de descartar varias opciones, mi mirada se posó en una pequeña casa quinta en las afueras de la ciudad, no demasiado lejos, pero lo suficiente como para marcar una frontera clara. La fotografía mostraba una fachada blanca y azul, un porche amplio con mecedoras, un jardín algo descuidado pero con un magnolio magnífico en el centro, y, lo más importante, un alto muro de piedra que la rodeaba por completo. La agente inmobiliaria, una mujer joven y dinámica llamada Valeria, no pudo ocultar su escepticismo cuando me presenté en su oficina, sola y con mi bolso de cuero ya desgastado. «Señora Elena, es un placer», dijo, aunque su tono decía otra cosa.
Pero, ¿está segura de que esa propiedad es para usted? La casa necesita cierto trabajo, y la zona, aunque segura, es un poco aislada para una persona de su edad. Quizá le interese ver algunas opciones en Villa de los Abuelos. Tiene actividades maravillosas y mucha compañía. La miré fijamente, con la misma mirada calmada pero implacable que usaba con los padres de familia que cuestionaban mis métodos pedagógicos, y le dije con una voz que no admitía réplica: estoy completamente segura, Valeria. Quiero ver la quinta, la Magnolia, hoy mismo. La visita fue una epifanía. El sol de la tarde se colaba entre las hojas del magnolio, proyectando patrones danzantes sobre la hierba salvaje. El aire olía a tierra húmeda, a jazmines silvestres que trepaban por el muro de piedra y a libertad. Toqué la piedra áspera y fría del muro, y una paz profunda, casi primordial, inundó mi ser. Supe, con una certeza que nacía de las entrañas, que había llegado a casa. Valeria seguía a mi lado, señalando defectos con su voz chirriante. Fíjese, la cocina es un poco antigua, el baño principal necesita una modernización urgente, el sistema de riego del jardín está obsoleto. Sus palabras eran ruido de fondo. Yo solo escuchaba el susurro del viento en las hojas y el latido de mi propio corazón, fuerte y claro. De vuelta en su oficina, con las paredes de cristal y los escritorios de acero, extendió los documentos preliminares de compra con un gesto de duda. Doña Elena, entienda, es una inversión significativa. Y el mantenimiento. Tal vez debería consultarlo con sus hijos, para que le ayuden a evaluar si es una decisión prudente. Tomé la pluma que me ofrecía, una estilográfica pesada y fría, pero la rechacé y saqué de mi bolso la que siempre llevaba conmigo, la elegante estilográfica de oro que Roberto me regaló cuando me ascendieron a directora, un símbolo de mis logros, de mi capacidad. Su peso en mi mano era familiar, reconfortante, como un apretón de manos de mi pasado me impulsaba hacia adelante. Sin titubear, con una caligrafía firme y segura que era la misma de siempre, firmé mi nombre en la línea punteada. Lo compré, dije, y mis palabras no sonaron como una simple transacción, sino como una declaración de independencia, una sentencia irrevocable sobre mi propio destino. Las siguientes 3 semanas se convirtieron en un torbellino silencioso y meticuloso de actividad clandestina, un ballet coreografiado entre mi vida pública de abuela dócil y mi vida secreta de generala al mando de su propia liberación. Mientras atendía las llamadas telefónicas de Laura con monosílabos amables y escuchaba los sermones de Diego sobre los peligros de vivir sola, por dentro era un hervidero de planes y ejecuciones. Contraté a un equipo de renovación compuesto por un carpintero, un pintor y un jardinero, todos recomendados por la propia Valeria, quien, para mi sorpresa, había comenzado a mirarme con un respeto renovado, casi de admiración, tras ver mi determinación. Pinté las paredes interiores de la quinta de un color amarillo suave, como el sol de la mañana, y el salón principal de un verde menta tranquilizador. Eran mis colores, mi elección, sin comités de diseño familiar que me dijeran que era apropiado. Compré muebles nuevos, no los pesados y oscuros que llenaban la casa grande, sino piezas de líneas limpias, cómodas, llenas de luz y espacio para respirar, muebles que no tenían el peso de los recuerdos ajenos, solo la promesa de los míos propios. Mi vecino en la quinta, el oficial de policía retirado Miguel, un hombre viudo de mi misma edad de rostro amable y modales caballerosos, se presentó con una tarta de manzana el segundo día y, al ver el ajetreo, se ofreció de inmediato a ayudarme con la instalación de un sistema de seguridad de última generación. No es por ser alarmista, Elena me dijo con su voz pausada, pero una mujer sola, en una propiedad como esta, más vale prevenir que lamentar. Yo mismo puedo supervisar la instalación de las cámaras, tienen un software que envía alertas directas a tu teléfono. Acepté su ayuda con gratitud, no como una muestra de debilidad, sino como un acto de comunidad, de la nueva vida que estaba construyendo. Las cámaras se colocaron en puntos estratégicos, la entrada principal, el portón del muro, el porche trasero. Mi amiga de toda la vida, Carmen, una abogada de familia sagaz y con un corazón de oro que había pasado por su propio y complicado divorcio, se convirtió en mi consejera legal y mi confidente. Revisó minuciosamente la escritura de la propiedad, los estados de cuenta que demostraban mi más que holgada solvencia, y redactó,
con mano experta. Un documento que tituló Acuerdo de Límites Familiares y Condiciones para una Relación Futura. Es tu escudo, Elena me dijo, pasándome la carpeta gruesa con los documentos. Aquí se establece, negro sobre blanco, que tu vida, tu espacio y tu dinero son solo tuyos. Que el acceso es un privilegio que se gana con respeto, no un derecho que se hereda por sangre. Por las tardes, después de supervisar los trabajos, me sentaba en el porche de mi nueva casa, aún sin estrenar, con una taza de té humeante y un cuaderno de notas. Planeaba mi jardín, compraba libros sobre horticultura, sobre los viajes que Roberto y yo siempre postergamos, sobre pintura al óleo, un sueño adolescente que nunca había persuad. Algo se estaba curando dentro de mí, no el dolor agudo de la pérdida de Roberto, ese seguía ahí, como una cicatriz querida, sino la herida supurante de la invisibilidad, del menosprecio constante. Estaba creando nuevos rituales, nuevos sueños que me pertenecían solo a mí. Mi familia, absorta en su mundo de reuniones sociales, hipotecas y apariencias, no notó el brillo renovado en mis ojos, la postura más erguida, la energía tranquila pero poderosa que ahora emanaba de mí. En sus visitas esporádicas a la casa grande, asumieron que mi serenidad era una señal de que finalmente aceptaba mi lugar, mi inevitable declive hacia la dependencia. No tenían la más remota idea de la revolución silenciosa que se gestaba a solo 20 minutos en coche de sus cómodas y superficiales vidas. La verdad, como suele pasar, se filtró a través de la arrogancia y la negligencia. Mi yerno Carlos, en su afán por impresionar a un posible cliente, necesitaba con urgencia un plano arquitectónico antiguo que había pertenecido a Roberto y que él, erróneamente, creía que aún guardaba en el estudio de la casa grande. Al no encontrarlo después de un registro rápido, y creyéndose con el derecho de hacerlo, llamó a la agencia de Valeria, haciéndose pasar por mi asistente, argumentando que yo, la señora mayor, estaba confundida y había extraviado los papeles de la nueva propiedad y necesitaba la dirección para verificar unos datos. Valeria, aunque recelosa, cayó en la trampa de su urgencia impostada y le facilitó la dirección. La llamada de mi hija Laura llegó menos de una hora después. Su voz era un torrente de incredulidad, furia y una pizca de pánico mal disimulado. Mamá, ¿me puedes explicar qué es esto? Carlos me dice que has comprado una finca. ¿Una finca? ¿Con qué dinero? Esto es una locura. ¿Te han estafado? ¿Estás bien de la cabeza? Mantuve la calma. Mi voz fue un lago en calma frente a su tormenta. Estoy perfectamente bien. Laura. Mejor de lo que he estado en años. Tomé una decisión sobre mi vida y mi bienestar, algo que, al parecer, les cuesta mucho aceptar. El caos se desató de inmediato. Mis hijos, Laura y Diego, condujeron hasta las afueras, encontraron la quinta La Magnolia, y, sin atreverse a salir del coche, comenzaron a tomar fotos con sus teléfonos a través de los barrotes del portón. Las llamadas se sucedieron, una tras otra, llenas de acusaciones veladas y suposiciones grotescas. Debe de haber liquidado los ahorros de papá. Laura, escuché que Diego le decía a su hermana por altavoz mientras yo, sentada en mi salón de verde menta, recibía la alerta en mi teléfono y los veía en la pantalla, sus rostros distorsionados por la confusión y una codicia que empezaba a asomar. Esa casa parece una ruina desde fuera. ¿Cómo pudo ser tan egoísta? Ese dinero era para su cuidado, para nuestro futuro también. Yo no respondí a sus mensajes de texto cargados de una ansiedad que olía a interés. No descolgué el teléfono cuando llamaron al timbre de la casa grande, frustrados al encontrar el nuevo cerrojo que había instalado. La calma que sentía era glacial, producto de una certeza absoluta que había germinado en el silencio de mi nueva casa. Sabía, con cada fibra de mi ser, que esto no era más que el preludio, que la violación final, la más íntima y ofensiva, estaba por llegar. Y llegó, como sabía que lo haría, un martes por la mañana, mientras yo estaba en el jardín trasero, con las manos enterradas en la tierra negra, cavando un hoyo para un rosal que había elegido con esmero. Mi teléfono, apoyado en una mesita de jardín, vibró con una alerta urgente y distinta de las demás. No era de la cámara del portón, sino de la cámara interior del salón de la casa grande. Alguien había abierto la puerta principal con llave. Un frío recorrió mi espina dorsal.
Accedí rápidamente a la aplicación de seguridad, y allí estaban, en tiempo real, como personajes de una obra siniestra. Laura, Diego y Carlos recorrían mi sala, la que aún guardaba los muebles de toda una vida, los retratos familiares, los ecos de Roberto. Tenían una llave, la llave de emergencias que les había confiado en un acto de fe que ahora me parecía de una ingenuidad patética. Dios mío, mira este desorden, dijo la voz de Laura, nítida a través del micrófono de la cámara, mientras pasaba un dedo por la repisa de la chimenea y lo miraba con desdén. Se está volviendo una acumuladora, Diego. Libros por todas partes, y todo este polvo. Esto es un peligro para su salud. Tenemos que actuar rápido, antes de que sea demasiado. Diego abrió las puertas del armario ropero de Roberto, un mueble de cedro que olía a su colonia incluso después de todos estos años. Podemos vender toda esta ropa. Es de buena marca, de buena tela. Alguien en una tienda de segunda mano pagará bien por ella. Y luego, la voz de Carlos, gritando desde la cocina, atravesó la pantalla como un cuchillo. Y la vajilla. Laura, tu madre tiene esa vajilla de porcelana de Limoges que vale una fortuna. Esto hay que liquidarlo todo, rápido, antes de que se arruine más o se le ocurra regalárselo a alguna cuidadora sin escrúpulos. Los escuché, con el corazón latiendo con fuerza pero con una tranquilidad extraña, como diseccionaban mi vida, mis recuerdos más preciados, reduciéndolos a objetos, a precios de mercado, a obstáculos para su herencia. Juzgaban los muebles que Roberto y yo habíamos elegido con amor y esfuerzo, planeaban el destino de las fotos donde sonreíamos juntos, de los libros que habían alimentado nuestras mentes. No había en sus voces ni una pizca de preocupación genuina por mí, solo una ansiedad voraz por los bienes, por el dinero que representaban. La invasión fue completa, obscena en su falta de respeto. Colgué el teléfono, la imagen de sus figuras moviéndose por mi espacio sagrado quedó grabada a fuego en mi mente. No había espacio para la tristeza ahora, ni para el llanto, ese tiempo había pasado. Solo quedaba espacio para la acción, para la reclamación definitiva de mi territorio y mi dignidad. Llamé a Carmen. Es hora, le dije, y mi voz sonó serena, como un lago en calma después de una larga tormenta. Están en la casa. Llamé a Miguel. La reunión familiar es hoy, en mi nueva casa, le informé. Él, con esa intuición de quien ha visto mucho, entendió al instante la gravedad y la necesidad del momento. Allí estaré, Elena. No te preocupes. Las siguientes horas fueron de una preparación meticulosa y casi ceremonial. Carmen llegó con su maletín de cuero y la carpeta gruesa que contenía el arsenal de mi libertad, las escrituras de la quinta, la magnolia, los estados de cuenta bancarios que demostraban mi solvencia más allá de toda duda, y el documento legal, el acuerdo de límites, que establecía las nuevas reglas del juego. Miguel, vistiendo una camisa impecable y con su porte de exoficial, se presentó no como un matón, sino como un testigo de autoridad, un símbolo del orden que ellos habían quebrantado. Nos sentamos en mi nueva sala, la luz de la tarde bañando los muebles nuevos y el olor a pintura fresca y jazmines que entraba por la ventana abierta. ¿Estás lista para esto, Elena?, preguntó Carmen, poniendo su mano cálida sobre la mía, que estaba fría pero steady. Respiré hondo. El aire limpio de mi nuevo hogar llenó mis pulmones. El viaje emocional desde la mujer herida que leía mensajes condescendientes en la cocina de la casa grande hasta la mujer poderosa que estaba a punto de reclamar su vida con la fuerza de la ley y la verdad había sido largo y doloroso, pero ahora, en este instante, ya no sentía dolor, solo una claridad cristalina y cortante como el diamante. Ya no había rabia, solo un poder tranquilo, una determinación serena que nacía de saber que tenía la razón, la ley y la moral de mi lado. El sonido de 2 coches frenando bruscamente frente al portón, con chirrido de neumáticos incluido, interrumpió el silencio sagrado del lugar. Las puertas se abrieron y cerraron con golpes secos y airados. Voces elevadas, cargadas de frustración y furia, se acercaron por el camino de entrada de gravilla, crujiendo bajo sus pasos impacientes. Miré a Carmen, que me sonrió con seguridad, luego a Miguel, que asintió con la cabeza con una calma marcial. Mi familia, mi sang,